Bueno, pues gracias, Jordi. Gracias a los organizadores de este encuentro que es muy importante, no solamente para la izquierda en general, sino para la política en general en México, ¿no? Bueno, estaba dando agradecimientos, entonces. Y gracias también a ustedes por quedarse a escucharnos en esta mesa después de una magnífica conferencia del doctor Trejo. A mí me invitaron para esta mesa que es sobre la comunicación política en la izquierda, ¿no? Entonces, pensando un poco qué es lo que a mí me interesa del sector, digamos, en el abanico que se denomina desde hace pues casi 200 años, o a partir de la Revolución Francesa, la izquierda, a mí me interesa en particular la relación que tiene el activismo de izquierda, el activismo social de izquierda, con la academia, ¿no? Yo creo que esa es una relación que a veces históricamente se ha encontrado, pero muchas veces, la mayoría de ellas, según mi juicio, esta relación entre activistas y académicos ha sido pues rota. Entonces, mi intervención no necesariamente será sobre la comunicación, sino sobre lo que yo creo es una falta reiterada de comunicación entre el activismo y la academia, ¿no? Primero quisiera decir que históricamente los activistas, es decir, la actividad política que está ligada a lo que hoy llamamos o conocemos como sociedad civil y que no es partidista, es decir, no se refiere a ninguna estructura estatal, sino que son, digamos, movimientos sociales, organizaciones de ciudadanos que defienden el territorio, los recursos naturales, subjetividades diversas como los grupos feministas, ecologistas, etcétera, etcétera. Yo creo que la actividad política organizada es muy importante. Yo mismo durante mucho tiempo participé en colectivos sociales de todo tipo y en organizaciones defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, y reiteradamente me daba cuenta que había una oposición muy singular que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es una oposición entre justamente lo que el marxismo llamó teoría y praxis, ¿no? En algún momento del siglo XIX, la teoría de Marx y del movimiento obrero distinguió muy claramente entre la teoría y la práctica. Y entonces yo creo que el activismo político contemporáneo, en muchas de sus derivaciones, en muchas otras no, pero en muchas de ellas sí, calcó sus formas, tomó sus formas de organización, sus formas de decisión, por ejemplo, el asambleísmo, el concejalismo de los viejos comunistas polacos con Rosa Luxemburgo a la cabeza, etc. Todo eso fue calcado y tomado por el activismo contemporáneo y fue roto muy particularmente en la historia de los movimientos sociales en el 68, ¿no? Digamos que en el 68 el activismo social que está ligado a movimientos de jóvenes, a movimientos estudiantiles, crea o produce una ruptura en el mundo. Y esa ruptura es muy novedosa por una razón, porque el movimiento social del 68 de los estudiantes, que por un lado se solidarizaba con movimientos obreros, con movimientos de trabajadores, por ejemplo aquí en México, de profesionistas, por ejemplo el de los médicos en el 59 o en el de los ferrocarrileros. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces este movimiento que hizo irrupción en todo el mundo, un poco como hace un tiempo, hace un año, 2 años, surgió el movimiento también de las primaveras famosas en todo el mundo, pues así en el 68
surgió el movimiento estudiantil y rompió con buena parte de las formas en que el movimiento obrero tomaba las decisiones, ¿no? ¿Y por qué fue importante? Porque en buena medida destruyó cualquier jerarquía. Un estudiante del 68, si nos viera hacer esto hoy, pues simplemente no lo suscribiría, es decir, esta separación entre especialistas, por un lado, y gente común, por otro, es justo lo que rompió el movimiento del 68 en sus distintos ámbitos. Aunque todos esos movimientos fueron muy distintos, lo mismo fueron distintos en Praga, en Chile, en Argentina, en Francia desde luego, en México, fueron muy distintos en cuanto a sus demandas. Lo que sí los asimilaba y los asemejaba era que cuestionaban cualquier tipo de jerarquías y cualquier tipo de separación a la hora de tomar la palabra, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy interesante ese momento, porque después parece que el activismo vuelve a adoptar formas verticales y autoritarias en la toma de sus decisiones. Durante muchas experiencias de movimientos sociales y de estudiantes, por ejemplo, yo recuerdo en movimientos como el de la UNAM en el 85, 86, el del 99 todavía, que está muy presente, en el que yo mismo participé, era una especie de actividad política que en un primer momento se planteaba como democrática, pero luego se iba haciendo autoritaria y vertical, ¿no? Y eso, por cierto, también fue un producto de los medios. En el momento, por ejemplo, en la huelga del 99 de la UNAM, yo recuerdo que en el momento que aparece la Ultra en primer lugar fue un invento de la revista Proceso y luego fue una fracción del movimiento. Entonces, a mí me parece que ese movimiento se fue volviendo vertical y autoritario. ¿Y cuál es la razón? Yo decía, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué siempre se termina por adoptar líderes, como decía el doctor Trejo, o se termina haciendo ligas con los partidos políticos, que no está mal en hacer ligas con partidos políticos, pero si en un momento el movimiento se plantea como independiente y la actividad política se vuelve independiente, autónoma, yo pensaría que sería mejor mantener siempre esa autonomía, porque la autonomía política, pues también da autonomía de palabra, de poder decir y de cuestionar todo eso que los estudiantes del 68 cuestionaron, que es lo que digo, es las jerarquías, ¿no? Cualquier tipo de jerarquías. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón? ¿En dónde estriba el hecho de que los activistas cada vez se radicalicen más y empiecen a descalificar cualquier tipo de interlocutor, ¿no? Como sucede en muchos de los movimientos sociales? Pienso que, ¿y contra quién dirigen sus blancos? Creo que contra quien dirigen sus blancos principalmente o uno de sus principales blancos es la academia, ¿no? Es decir, y sobre todo la izquierda académica. A mí me ha tocado, yo trabajo cuestiones de exclusión en el discurso como investigador, y bueno, pues siempre hablo de sujetos de la exclusión, la mujer, el indígena, el colonizado, etcétera, etcétera. Y frecuentemente vienen activistas a las pláticas que yo doy a reclamarle al académico su falta de actividad, ¿no? Con lo que pasa ahora en el Auditorio Che Guevara en la Universidad Nacional, cuando uno está dando clase vienen activistas y le reclaman a los estudiantes que están en clase que es muy cómodo estar en clase mientras ellos están haciendo actividad de determinado tipo política. Entonces yo creo que uno de los principales blancos de la actividad política, del activismo, es justo la academia. Y hay una especie de actitud de exclusión respecto a los académicos por parte de algunos movimientos sociales. Bueno, eso, digamos, es conocido por todos, es el resultado de la oposición vieja que introdujo el marxismo en el siglo XIX entre teoría y práctica, ¿no? Bueno, ahí está esa actitud que yo he notado como activista y como académico en ciertos movimientos sociales.
Y entonces ahí veo como un cortocircuito entre la comunicación de dos posiciones que son relevantes, es decir, de dos posiciones que, por un lado, de gente que se organiza socialmente, que lo hace muy bien y que reclama con justa razón sus derechos y los abusos del poder, y por otro lado, de gente que se dedica a investigar, a elaborar una idea, una hipótesis, para poder luego exponerla, por ejemplo, en estos foros, ¿no? Bueno, y entonces yo veo este cortocircuito, esta falta de comunicación entre estos dos sectores. No responsabilicemos a nadie, no se trata aquí de analizar las cosas y no de, digamos, de señalar. Bueno, pero por otro lado, la misma actitud jerárquica, excluyente y vertical la encuentro de nuestro lado, del lado de los académicos. Históricamente, los académicos de izquierda muchas veces tomaban las banderas de los movimientos sociales, pero con el paso del tiempo, quizá por el sistema tan competitivo en el que están los investigadores en nuestro país, de entregar publicaciones, de producir todo tipo de contenidos para tener acceso a beneficios económicos, como es el Sistema Nacional de Investigadores, que por supuesto que necesitamos de ese Sistema Nacional de Investigadores para producir el conocimiento, ¿no? Pero bueno, digamos, eso ha restado, digamos, participación, por supuesto, no en todos los casos, pero sí en muchos, de los académicos en actividades más concretamente sociales, es decir, en la organización de una cooperativa, en la organización de una actividad para manifestar una idea o el descontento sobre una política, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Pienso yo que por un lado, también esta actitud del académico frente al saber de la gente es una actitud que tiene que ver con la historia de la universidad misma, yo creo. La historia de la universidad misma que, pues, todos sabemos, es una historia que sus formas de regular el saber, sus formas de reproducirlo, incluso sus formas de transmitirlo, pues tienen una historia europea, medieval, y que también está asociada a ciertos procedimientos jerárquicos de transmisión del conocimiento. Entonces, yo quiero creer que esa historia tiene sus efectos en la actividad académica aún hoy en día, ¿sí? Y es por eso que del otro lado, del lado de los académicos, también encontramos una misma actitud, digamos, beligerante entre dos posiciones que no tendrían por qué ser opuestas, ¿no? Es decir, el activismo de izquierda, por un lado, y el académico de izquierda. Ahora bien, este académico de izquierda, apurado entre congreso y congreso, pues no tiene tiempo de ir a la manifestación, no tiene tiempo de ir a la organización de una cooperativa, claro, firma desplegados en los periódicos, pero digamos, no se involucra más. Toda esta actividad me parece yo que tiene un origen en donde nosotros, como, digamos, gente que saluda las propuestas de izquierda, seguimos haciendo esa distinción muy tajante entre, por un lado, lo que sería la actividad del pensamiento y por otro lado, lo que sería la actividad política concreta, ¿no? Voy a contar rápidamente una anécdota. Hace 2 o 3 meses, cuando sucedió el problema del auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía, yo estaba dando mi curso, entran los activistas, nos señalan y yo les hice la siguiente pregunta. Bueno, es que, ¿cuál es el problema con que nosotros estemos estudiando un texto de filosofía, y además estábamos estudiando a Marx, sí, el 18 Brumario, un texto de filosofía política en donde se trata de explicar el desarrollo histórico de las clases sociales? ¿Cuál es el problema? Es decir, no veo ninguna oposición entre lo que ustedes están haciendo, es decir, entre la denuncia concreta de la toma de un auditorio, de un espacio que es de todos y que ha sido privatizado, ¿sí? Y el hecho de que nosotros estemos estudiando y analizando y teniendo cada vez una mejor preparación para poder proponer más cosas a la ciudadanía.
Bueno, es que esta vieja oposición entre teoría y práctica sigue ahí funcionando, sigue funcionando en la idea de que los académicos no tenemos nada que aportar al movimiento, y por otro lado, los académicos siguen con la idea de que su saber, por ser teórico, por ser un saber sancionado y regulado institucionalmente, y además jerárquicamente por la universidad, pues es un saber de tipo superior al de la gente de afuera. Incluso la oposición entre universidad y sociedad es muy cuestionable, puesto que la universidad es parte de la sociedad y la sociedad, digamos, no sería la misma sin la universidad. Todos sabemos el papel que cumplen las universidades, sobre todo públicas, en este país y en Latinoamérica particularmente. Yo pienso que en Estados Unidos la responsabilidad social de las universidades, ni públicas y privadas, no es como en América Latina. En América Latina las universidades siempre han sido las que han formado a esos estudiantes que luego van a ser los ciudadanos que interrogan al poder sobre sus abusos, ¿no? Entonces, creo que a mí me preocupa mucho esta problemática porque, bueno, trabajamos con estudiantes que están preocupados por la situación del país y trabajamos, y creo que la izquierda y la universidad debería hacer un esfuerzo por romper esa oposición entre la praxis política y la actividad intelectual. Creo que no hay tal oposición, creo que las universidades son tan importantes como interrogar en las calles al poder. Muchas gracias.